pues vamos a pasar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, más que una predicación, mis hermanos, es un mensaje que el Espíritu Santo quiere entregar a la iglesia. Yo sé que los que vienen por primera vez quizás digan, a ver, ¿cómo está eso? ¿Que Dios te habló y te dijo que dijeras o qué? ¿Sabes qué? Sí. Vamos aclarándolo antes de empezar, ¿eh? Porque hoy te voy a decir puro Dios me dijo y Dios me habló y Dios me pidió que dijera, ¿no? Sí, bíblicamente, aquí con la palabra de Dios, tú puedes comprobar que cuando tienes al Espíritu Santo adentro de tu corazón, desde ahí adentro Él se manifiesta, Él se mueve, Él suministra, Él habla, Él inclina tu corazón a lo que es mejor. Entonces, para eso es que hacemos la iglesia, para que nosotros comprendamos bíblicamente cómo conocer más y mejor la presencia de Dios. Entonces, te repito, el día de hoy te voy a platicar un mensaje de parte de Dios. Y para ello te voy a pedir que me acompañes al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No, ante la risa, siento un buen... ¿Ya estamos ahí? Bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Al decir para qué habla del propósito, ¿de acuerdo? Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿cómo? A su luz admirable. Ok, vamos a leer hasta aquí. El día de hoy, iglesia, el Espíritu Santo me pidió que te hablara acerca de lo que es el evangelismo, lo que es predicar o platicar a otras personas quién es Dios, que Dios existe, que Dios habla, que Dios fluye, que Dios hace. Eso es evangelizar. Aquí bíblicamente Dios te dice algo muy importante. Dios dice, mira, tú fuiste adquirido y tú fuiste adquirida por mí. ¿Dónde sucedió eso? En la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? ¿Por qué la palabra de Dios enseña aquí que somos adquisición de Dios? ¿Por qué? Porque antes de eso, mis hermanos, nosotros teníamos libre albedrío. ¿Vamos bien? Todos teníamos libre albedrío, pero en el libre albedrío había áreas, como dice aquí, que estaban en tinieblas, que estaban en oscuridad. Y para que nosotros pudiésemos salir de ese estado, la palabra de Dios enseña que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces en ese momento Cristo muere por nosotros, nos redime de todo lo que caminamos en tinieblas y nos adquiere para pasarnos a una luz como admirable. Ahora, vamos a desglosar muy bien este versículo. Primeramente dice, anunciar sus virtudes. ¿Qué entiendes tú por virtud de Dios? ¿Qué te deja sentir o qué te deja entender esa palabra, anunciar las virtudes de Dios? Dios es amor, Dios es paz, Dios es vida, Dios es la verdadera fe, Dios es camino, Dios es restauración, Dios trae liberación, es verdad. Todo eso es lo que se comprende, ¿verdad? Entonces fíjate bien, Dios dice, cuando yo te adquiero, cuando yo entro en tu corazón y tú te conviertes en propiedad del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es las arras hasta que llegues al Padre. La palabra de Dios enseña que hay un propósito bien definido por Dios Padre para tu vida en la tierra. Dios dice, mira, tú eres un representante y tú eres alguien que debe de hablar de mí. Eres un embajador, aún dice la Biblia. Eres un rey y eres un sacerdote. Aquí viene, ¿verdad? ¿Qué es un sacerdote bíblicamente? Es alguien que intercede delante de Dios
a favor de los hombres. Ese es el sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces, lo que aquí la palabra de Dios nos quiere dar a entender es que como nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos un sacerdocio en nuestras vidas. Dicho de otra manera, hay total autoridad en nosotros para interceder ante Dios, delante de Dios, a favor nuestro, a favor de nuestras familias y a favor de todos los hombres. Amén. Ahora, también dice que somos un real sacerdocio. No vayas, para los que acostumbran a anotar. En Apocalipsis 1:6 dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes. Ay, disculpa, traigo un poco seca la garganta. ¿Qué representa un rey? Un rey es alguien que tiene poder, autoridad y dominio. Y un sacerdote es alguien que tiene conexión con Dios a favor de la tierra. Entonces, lo que Dios dice es que cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, hay un poder incalculable, interminable fluyendo en ti. Dios dice, tú ya estás totalmente capacitado y capacitada para ejercer un sacerdocio, para ejercer un reinado espiritual. Y Dios dice, con ese sacerdocio y con ese reinado, lo que yo estoy esperando es que tú anuncies mis virtudes. Que tú anuncies mis virtudes. ¿Cómo sería esto? ¿Ves un familiar que está triste, que está en depresión, que digamos perdió su trabajo, tiene deuda, no sabe qué hacer y tú lo ves en opresión? De repente te pones a orar como un sacerdote, estás intercediendo delante de Dios por esa persona, por ese familiar, y te dice el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ve y háblale de mí. Ve y anúnciale mis virtudes. ¿Qué virtudes anunciaría uno en este tipo de caso? ¿Sabes qué? Yo anunciaría la virtud, por ejemplo, que dice la Biblia, Dios no te deja ni te desampara. Yo le diré a la persona, ¿sabes qué? Jesucristo tiene paternidad. O sea, Él puede ser tu papá. Y como papá, Él no te abandona. Él promete que no te va a dejar y que no te va a desamparar. Y en este momento yo ya estoy predicando, estoy evangelizando a través de las virtudes de Dios. ¿Qué provocan las virtudes de Dios anunciadas? Dice la Biblia que la gente se traslada de las tinieblas a la luz admirable. Ese mismo ejemplo, quizás esta persona que perdió el trabajo y tiene deudas, está en una tiniebla horrible de pensamiento. ¿Sabes qué? Voy a perder la casa. ¿Sabes qué? Me van a quitar el coche. Tinieblas pueden ser odio, amargura, rencor, celos, o sea, todo lo que conlleva. Una persona, digamos que la abandonaron, sucede que de repente se fue una de las parejas. ¿Cómo se ha de sentir esa persona? ¿Cómo crees tú que está viviendo? En tinieblas. Pensamientos de pues yo di mi vida y no les importó, qué sé yo, de ira, de rencor, de odio. Esa persona está en tinieblas. Y la Biblia dice que si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, eres un sacerdote y un rey a los ojos de Dios, tú tienes total poder y autoridad para ir a anunciar las virtudes de Dios y que los ángeles, a través de las palabras que tú dices, trasladen a las personas nivel alma de tinieblas a una luz como admirable. ¿Qué hay en la luz? ¿Qué conlleva la luz? Amor, paz, fe, gozo, plenitud, seguridad, confianza. Pero la Biblia dice, es una luz admirable. ¿Qué conlleva o qué significa la palabra admirar? Admiración. Algo que es contemplado, ¿verdad? Algo que puede ser visto, algo que puede ser palpado. Dicho de otra manera, lo que tú anuncias en virtud, espiritualmente los ángeles provocan que la gente lo empiece a admirar y a contemplar. Yo recuerdo cuando a mí me decían, es que Dios nos ama tanto a todos y nos quiere ayudar en todo, y yo, es
Estaba en la secundaria, por ahí ya llegaba gente y me decía, me anunciaban las virtudes, pero yo no comprendía esto. De repente me veían triste, enojado, me decían, ¿qué te pasa? Y yo, ya ahí vienes, ¿no? Y te queremos ayudar. A ver, ¿en qué me vas a ayudar? ¿Qué te pasó? Pues me regañaron en mi casa y me castigaron. A ver, ¿en qué me vas a ayudar? Y de repente me decían, mira, la palabra de Dios enseña, así como... Pero ellos me anunciaban virtudes y yo les veía su rostro así como que, decía, estos locos. El día que llegó mi momento y yo empecé a ver esa luz admirable, déjame decirte que dije, loco era yo, que no estaba creyendo esto que decían. Lo que Dios te quiere decir el día de hoy es que viene un tiempo de evangelización en la congregación. Dicho de otra manera, viene un tiempo donde el Espíritu Santo te va a poner en la mente y en el corazón a quién hablarle, en qué momento hablarle y qué palabras decirle. Así como tú lo viviste, iglesia, recuerda el momento cuando Dios llegó a tu vida y empezaste a ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que esto es verdadero? Toda la iglesia, toda la iglesia. Entonces es importante para Dios, mis hermanos, que nosotros nos pongamos la camiseta del reino de Dios. Dios dice, tú tienes lo necesario, tienes el sacerdocio, tienes el reinado, conoces a Dios y sus virtudes y aparte lo has vivido. Tú mismo puedes dar testimonio de que la luz de Dios es admirable. Es algo que dices, wow, bendito Dios. Antes de conocerlo de esta manera, yo me sentía triste y desilusionado, por un decir. Ahora me siento gozoso, me siento feliz. Wow, esto me cambió la vida. ¿Qué estás diciendo? Estás declarando que Dios realmente traspasa las tinieblas, te traslada luz y que eso se convierte en algo admirable, algo tangible, algo que se puede ver realizado en tu vida. Amén. Acompáñame ahora al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 12 al 18. Hechos 26, del 12 al 18, vamos a ver lo mismo, pero a través de la vida de Pablo. Hace un momento lo vimos a través de cómo lo veía Pedro, ahora vamos a escucharlo a través de la vida de Pablo. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Habla del motivo. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, repito, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate bien, aquí la palabra de Dios habla de Pablo. La palabra de Dios enseña que Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. Y cuando él tuvo ese encuentro personal con Dios, como dice 2 de Pedro 2:9, él fue adquirido por Dios.
Él tuvo un encuentro, el Espíritu entró en él fue adquirido por Dios. Y en ese momento Dios le entregó una misión. ¿Qué le dijo? Dice el versículo 16. Pablo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto y de lo que me apareceré en ti. Esto es muy interesante. Aquí la palabra de Dios le está diciendo a Pablo, ¿sabes qué? Tú vas a ser un testigo. Tú vas a ser alguien que va a anunciar mis virtudes. Dice, ¿por qué? Porque yo me he aparecido a ti. Dice, y aún me seguiré apareciendo en tu vida. Mucha gente podría decir en este momento, ay, qué padre, se le aparecía a Dios. Déjame decirte que día a día a nosotros se nos aparece de 3 a 7, 8 veces. Cuando vas de repente en el coche manejando y llega a su presencia y te dice, oye, haz esto o cuidado con aquello. ¿Te ha pasado algo así? ¿Se te está apareciendo o no? ¿Verdad que sí? O de repente estás en tu casa, esta siempre la digo y pega, y llegas y dices, ay, voy a descansar, me la merezco. Y prendes la tele y llega el Espíritu Santo, se te aparece y te dice, apágale, no has orado. Ay, híjole, ¿eres tú, Señor? Vamos a apagar la tele, ¿no? Otra señal, le prendes, otra señal. Entonces es importante que comprendamos, Dios constantemente está haciendo apariciones en nuestra vida y cada aparición tiene el poderío de hacer un parteaguas. ¿Qué acaso, digo, aquí no pasa, lo decretamos en el nombre de Jesús, pero he escuchado en otros lados que se pelean así como de entre pareja, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A poco no? Digo, cuando has escuchado que de repente a alguno de los dos llega el Espíritu Santo y le dice, shh, ¿se ha pasado o no? ¿Verdad que sí? Ahí se está apareciendo Dios. ¿Para qué? Para traer un cambio, para que no nos vayamos hacia tinieblas, sino vivamos en luz. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Pablo era muy importante, igual que lo que comentaba Pedro. Dios le decía a Pablo, mira, tú me conoces de manera personal, tú sabes que existo, tú sabes que hablo, tú sabes que soy admirable, conoces mis virtudes. ¿Sabes qué? Necesito que me des a conocer con tus hermanos. Dice, yo he venido a aparecerme a ti, dice, para que tú me ayudes en la encomienda que tengo de parte del Padre. Seguimos leyendo, versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban. Fíjate bien, te voy a dar un testimonio. Yo recuerdo cuando estaba en Monterrey y llegó el Espíritu Santo a mi vida. En serio, si dormía 2 horas era bastante. Todo el día estaba orando, estaba adorando, me meses sin salir de la casa, estaba padrísimo. Yo recuerdo que el Espíritu Santo me ponía el sentir, me decía, junta a tus papás, junta a tu hermana y háblales de mí. Yo conocía casi nada, o sea, nada más tenía como 3, 4 domingos que había ido a una iglesia, pero estaba viviéndolo. O sea, yo oía que el pastor decía, y piden el nombre de Jesús, se te da, y pues toda la semana estaba pidiendo el nombre de Jesús. Y la siguiente semana, ¿qué hace esto? Y toda la semana me la pegaba así. Y me dice el Espíritu, junta a tus papás, a tu hermana y háblales de mí. Como muchas veces pudiera pasar, pues se le empiezan así como que a curar de que, sí, mi hijo, ajá. Y me dice, papá, mira, tú lo tuyo y yo lo mío. Dice, si a ti esto te está funcionando, qué bueno, pero vamos a pintar una raya. Y en ese momento viene a mi ser algo, una frase que nunca se me ha olvidado. Le dije, papá, le dije, es que yo quiero que vivas lo mismo que yo estoy viviendo. Le dije, es indescriptible. Le dije, si sientes que te estoy friegue, que ven a la iglesia, que conoce y que acepta a Dios, le dije, no creas que es porque me lavaron el coco. Porque él me decía, es que te lavaron el coco. Me dice, estás loco. Le digo, pues bendita locura, ¿sabes? Jamás en mi vida había sentido lo que estoy viviendo. Le dije, tengo 3 semanas que no me la creo. Le digo, yo quiero que tú vivas esto. Eres mi papá, eres mi mamá, yo quiero que tú lo experimentes. Pasaron algún tiempo, pero ellos ya lo están experimentando. ¿Sabes qué dice mi papá hasta la fecha? Qué bueno que fuiste tan aferrado. Así me lo dice con otras palabras más regias, ¿verdad? Pero me dice, qué bueno que fuiste tan aferrado.
Entonces es importante que comprendamos. De repente yo empecé a ser bendito, bendito, y Dios me empezó a prosperar, y yo veía que mi familia iba para abajo. Yo decía, ¿por qué? Y Dios me llevó a este versículo de Hechos 26, 18, donde dice, tienen que aceptar a Dios para que sean trasladados de potestad. Potestad habla de autoridad, de dominio. Dice, para que reciban. Dios me decía, Rubén, ellos no pueden recibir ahorita. Dice, porque no me conocen y no me tienen en el corazón. Me dice, pero tú puedes ser un instrumento poderoso a través de anunciar mis virtudes. Y obvio, la gente lo nota. De repente dicen, ay, el Rubén, pues ya no se desapareció 2, 3 días, van, a las 10 ya está en su casa. Y ay, ya viste la carilla que trae, más tranquilo. Y eso es notorio. Entonces, hoy Dios te dice, es importante que prestes atención a mi espíritu, porque te voy a estar indicando a quién ir a anunciarle mis virtudes. Algo que tú tienes que estar consciente es que el enemigo va a intentar que te dé pena, que te dé temor. Pena en el qué dirán, temor en, y si no pasa nada, y yo llego asegurando que va a haber luz y no sé cuánto. ¿Sabes qué? Esas dos situaciones refrenan tanto al pueblo de Dios. Si tú quieres conocer el potencial que Dios ha puesto en tu vida, sigue las instrucciones que Dios te da. Cuando yo me salí a evangelizar de esta manera, se activó el don de sanidad en mi vida. De repente alguien me decía, tócalo. Le digo, ¿y qué le digo? Sé sano en el nombre de Jesús. ¿Y qué más con eso? Y hasta yo me reía así solito y decía, ¿a poco? Dios me decía, tócalo, si no pasa nada, pues no pasó nada y te vas y ya. Pues sí, cierto. Y pum, de repente, ay, chavo, siento bien caliente. No, muévase. Me duele tantitito, no, cierre los ojos otra vez, se le va a quitar todo. Y me aferraba. Hasta que ya no le duele nada. Yo no sé si era para que lo soltara. Decía, no, ya se me quitó. O sí se le había quitado. Pero déjame decirte que por todos lados andábamos predicando. Fue esa la época que te digo que en 2 meses tenía más de 60 gentes entre el patio de mi casa y la sala. Descubre lo que Dios quiere hacer a través de ti. Descubre tu potencial a través de seguir las instrucciones de Dios. ¿Sabes tú que ahorita que nos estamos cambiando de local, estamos abriendo a la vez 3 ministerios? Estamos abriendo una escuela de música, te adelanto. Vamos a abrir una escuela de música para producir levitas aquí en la iglesia. Vamos muy adelantados, ya en el otro local ya le damos inicio. Empezamos un discipulado profético, terminando estas personas que agarré como para ver si pega, que está pegando muy bien, lo voy a extender a toda la iglesia, y a la vez empezamos un ministerio de maestros en la palabra para dar fundamentos y servicio, donde en un año tú puedas saber de inicio a fin los fundamentos cristianos. Humanamente, mi mente pensaba, pues mira, cámbiate, relájate tantito, descánsate, asiéntate y luego vamos poco a poco, uno por uno, porque pues hay que hacer mucho estudio. Y el Espíritu Santo me decía, mi unción está aquí, si quieres te dicto, si no te quedas como siempre. Dije, ¿en serio eres tú así? Me dice, si no te hablo así no me haces caso. Yo sé que a muchos les pega esto. Dios habla a veces un poco más enérgico. Ahorita que lo estamos haciendo, cuando fue el discipulado de profecía, delante de Dios te digo, me hinqué y empecé a llorar de cómo me dictó todo. Tenía como 5 libros de referencia, no abrí ninguno. Todo está pura revelación. Todo dictadito ya tengo, lo voy a hacer libro el día de mañana. Dios me dijo, nada más era que te atrevieras, agarras una pluma, agarras un papel, te hincaras y creyeras para que desatara ese potencial. Hace 11 años a mí me habían dicho que iba a escribir libros. Dios me decía, agarra la pluma y empieza a escribir, si no, ¿cuándo? Es lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Quieres que el don de profecía se despierte y se active? Empieza a fluir en el trabajo de Dios. Recuerda en Juan 17, cuando Jesús le dijo al Padre, Señor, yo ya terminé mi encomienda. Dice, así como tú me mandaste al mundo, ahora yo los envío a ellos. Por eso es que aquí en Pedro dice, yo te rescaté para enviarte a que sigas la obra de Jesucristo, de Dios Padre.
Por eso aquí en el libro de los Hechos, Dios está rescatando a Pablo y le está diciendo específicamente, tú vas a tener que quitar la venda de los ojos. ¿Qué provoca una venda? ¿Qué hace una venda en los ojos? Obstruye la visión, te pone en tinieblas. Quizás hay personas que tienen vendas en sus ojos, iglesia, y por eso todo el día están en temor, todo el día están en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Ay, ya valió. Ay, Dios mío, cuando enfrente de ellos está Jesucristo listo para ayudarles. Dios dice, si tú tienes real sacerdocio, si tú eres real sacerdocio, nación santa, dice, tú tienes autoridad para quitar esa venda. ¿A través de qué? De anunciar las virtudes de Dios. Y eso provoca que se conviertan, dice la Biblia. Y cuando se convierten, comienzan a recibir. Y ellos mismos terminan diciendo, esto es admirable. ¿No sabes tú cómo yo me la curé en la primaria y secundaria de mis amiguitos cristianos? De repente pues bien hambriados y todos se agachaban y cerraban los ojos para orar. O sea, más de una vez acá jugando a ver qué hace, a ver si se enoja. Y pues ahí como que los probábamos, ¿no? Y dice, ¿estos qué onda? ¿Y estos qué traen? Y todos sonriendo. Y dice, eso es una secta. Eso es secta. Y ahora imagínate dónde ando. Muchos de ellos trabajan en lo secular y yo estoy de tiempo completo. Pero Dios dice, cuando tú anuncias las virtudes, les estás dando la verdadera oportunidad de quitarles la venda, de que venga la luz y empiece a envolver su ser y ellos queden admirados por Dios. Yo recuerdo que quedé tan admirado cuando me decían, Dios te ama, y yo decía, dile que yo también. Pues no sabía qué contestar, ¿no? Y dile que ahí añádame en las oraciones, decía, por si sí va. Pero de repente cuando yo empecé a sentir el amor de Dios, dije, ay, hijo de su mecha. En cualquier canción, alabanza, adoración, empezaba a llorar. En la iglesia me ponía en la esquinita y como que yo ya sabía qué iba a pasar. Empecé a llorar y a temblar. Y decía, ay, es que... Y decía, qué distinto era que me dijeran a que lo viviera. Y Dios me decía, ahora sí me puedes admirar mi amor. Y me acuerdo que yo llorando le decía, todo moqueado. Y de esas que sí te ha pasado, ¿no? O sea, que no quieres que acabe el momento. O sea, no quieres ni hacerla así para sacar la servilleta, porque sientes que vas a romper el momento. O sea, de eso estamos hablando, iglesia. De que lo vuelvas a vivir si ya no lo estás viviendo. Quizás nosotros que ya estamos en Cristo necesitamos recordar virtudes de Dios, que nos metan en esa luz, que empecemos a admirarle otra vez. No porque lo tengamos en el corazón siempre vamos a estar en luz, a lo mejor te puedes ir a tiniebla, en pensamiento, sentimiento, pero nos corregimos nosotros y vamos y evangelizamos a más gente. Cuando yo estaba allá en Monterrey, te platico eso también como testimonio, Dios me lo pidió. Yo estaba muy agradecido, te digo que todos los días ayunaba y me iba a tocar casa por casa y aferrado, con otras palabras, diría mi papá, ¿no? Así como hasta que decía yo, ay, vi movimiento. Si sigo timbrando van a creer que es emergencia, ¿no? En serio. Y salían y todos conocían a Dios. Y recuerdo que yo le decía a Dios, le decía, ¿qué puedo hacer por ti? Le decía, tú has hecho tanto por mí. Digo, varias gente aquí me conoce de antes de Dios, saben de qué estoy hablando. Yo decía, has hecho tanto que pues, imagínate, yo le daba mi vida sin saber que ya era de Él. O sea, según yo acá bien buena onda y bien entregado, le decía, mi vida es tuya y ¿qué puedo hacer? Dime qué hago. Porque yo pensaba de esta manera, decía, pues el dinero que me dan, pues me lo dan mis papás. Le dije, ni yo me lo gané y tú dices que tú se los provees a ellos. Le dije, entonces te estoy dando de lo que tú me diste. Le digo, de repente tengo para compartir con alguien. Le digo, tú también me lo diste. Le dije, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y ¿sabes qué me contestó? Esto te lo digo delante de Dios, delante de Él. Me dijo, si hay algo que puedas hacer. Le dije, ¿qué? Me dice, allá afuera hay muchos que están sufriendo como tú estabas sufriendo. Me dice, ve y háblales de mí. Me dice, si realmente me amas, si estás agradecido, ve y platícales de mí. Claro que entraba el que dirán, la pena, el temor, pero pues nos pusimos a orar más y nos pusimos a orar más. Y déjame decirte que hubo grandes bendiciones.
¿Cómo puedes tú romper ese sentir de la penita o el temor? Velo de la siguiente manera. ¿Cómo vivías tú y cómo estás viviendo ahorita? Tienes la oportunidad de ayudar a otra persona de que empiece a vivir mejor. Imagínate que el que te habló a ti, que no se hubiera aventado a hablarte. ¿Qué hubiera pasado contigo? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? Dios dice, estamos todavía en Hechos, dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, ya empiezan a participar de la herencia. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice así, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Recuerdas tú los tiempos de refrigerio cuando la presencia de Dios vino a tu vida? Cuando el verde se veía más verde de los árboles, cuando todavía no se habían arreglado las broncas, pero tú te sentías en paz, dormías sin problemas. ¿Sí te acuerdas de esos momentos? Dios dice, si tú anuncias mis virtudes y estas personas empiezan a ser trasladadas de tinieblas a luz, lo que sucede es que ellos se convierten y empiezan a tener herencia con Dios. Dice la Biblia que al convertirse sus pecados les son borrados y viene la presencia de Dios a traer refrigerio a sus vidas. ¿Te ha pasado que tienes un día difícil, una semana muy difícil y llegas a la presencia de Dios desvelándote y le dices, papá, ya no puedo? ¿Sí te ha sucedido? Ya no sé qué hacer. Y en ese momento viene su Santo Espíritu. Está pasando lo mismo. De la presencia de Dios viene un refrigerio a ti. De repente viene el Espíritu Santo y empieza a consolar tu vida. Y empieza a transmitirte luz. Y empieza a quitarte la venda que traes en tus ojos, quizás en esa área específica. ¿Sí estamos aquí? Entonces, este mensaje, uno, es para que lo apliques para ti. Y dos, para que lo uses para ayudar a muchas personas. Entonces vamos a buscar entrar en tiempos de refrigerio para nosotros y vamos a buscar compartir a los demás tiempos de refrigerio. Recuerda, no te estamos hablando de ir así por las calles en locura y Dios te ama y Dios te quiere algo contigo y Dios... No, estamos hablando que el Espíritu Santo te va a indicar. Un familiar, algún vecino, una amistad, o sea, personas que ya están preparadas de parte de Dios para ser bendecidas. Te voy a platicar otro testimonio. Tengo muchos testimonios de esto evangelístico. Un día llegan unos amigos por mí a la casa. Yo tenía meses de no salir con ellos porque pues no era muy conveniente. Y yo recuerdo que escuché al Espíritu Santo que me dijo, ve con ellos. Y yo acabo de leer en el libro de los Hechos cuando Dios le había dicho a Pedro, no temas en ir con ellos, ¿no? Dije, ay, pues sí, me está pasando igual. Total, ya nos vamos súper lejos, llegamos a una casa, no me dijeron bien cómo está el asunto, y pues llegamos a una fiesta que ya tenía 3 días, para que te hagas una idea. Y yo bien convertido, bien sanito, bien todo, ¿no? De repente yo veo a lo lejos a la persona que a mí se me hacía la más peligrosa, la más desastrosa, la más todo, ¿no? La más temeraria, en fin. Y escucho que el Espíritu Santo me dice, ve y háblale de mí. Yo dije, mira, mínimo tiene 24 horas despierto, está tomando, y empecé a pensar, dije, ¿sabes qué? Hasta golpes puede terminar esto. O sea, mi mente, y yo escuchaba que el Espíritu Santo me decía, Rubén, hasta me decía, todo está preparado, ve y háblale de mí. Yo tenía 3-4 meses de cristiano. Ay, Señor, y lo veía aquel todo loco, no, cantando con mariachi. Dije, no creo que sea Dios. En serio, me rajé ese día. Me rajé y ahorita vas a ver cómo termina el asunto.
Pasa un tiempo, ya me agarré un taxi y me fui a mi casa porque me habían llevado. Y le dije a Dios, perdóname, no me atreví, como que así quedó el asunto. Pasa un cierto tiempo, no recuerdo bien cuánto, y de repente llega mi mamá y me dice, oye, te andan buscando fulanito de tal. Era este chavo. Le dije, dile que se pase. Estaba yo viendo la tele. Y llega como siempre, acá en efusivo, Tames, tengo algo increíble para mostrarte. Le dije, ¿sabes qué, brother? Yo ya no ando en eso, no, gracias. Me dice, no tienes una idea. Me dice, conocí a Jesucristo y te lo vengo a presentar. Fíjate bien lo que pasó, O sea, ahí voy empezando. Yo estaba viendo la tele, volteo y le dije, yo también lo conozco, delante de Dios. Mira, ahí está, híjole, me dan ganas de quebrar. Me contestó, volteó así, se le desencajó la cara y me dijo, no que éramos amigos. Le digo, ¿qué? Me dice, si ya lo conocías, ¿por qué no me lo presentaste? Era el peor para mí. Él llegó y me dijo, ¿sabes qué? Dios llegó a mi vida. Le dije, yo también. Me dijo, yo creí que eras amigo. Me dice, ¿por qué no me platicaste esto? ¿Por qué no me dijiste lo que sucedía? Ese día yo decidí que si Dios me decía, para la calle va, para la calle voy. Para el parque tiene que ir, para el parque yo voy. Y sin darme cuenta empecé a descubrir potencial y dones que Dios había puesto. La situación es esta, en el caso de él, Dios por otro lado lo agarró, gloria a Dios. Pero no en todos los casos sucede esto. Es necesario, iglesia, que tú comprendas que si anuncias las virtudes de Dios, ¿quién te va a decir que no? Ay, no, yo no quiero ser amado. ¿Qué te pasa? No quiero paz. ¿Quién te va a decir así? Nadie. Solamente que la manera de evangelizar es anunciar las virtudes. Hay gente que llega anunciando el infierno, ¿no? Te vas a morir y te vas al infierno. Pues llégale mejor, ¿no? O sea, así yo le decía, llega gente y me decía, te vas a morir. No, ¿sabes qué? Te vas a morir tú. Si sigues hablando, llégale. Entonces, son cosas que uno debe comprender. Si tú representas correctamente a Dios a través de hablar sus virtudes, Dios dice, lo demás lo hago yo, que es trasladar a la gente de tinieblas a una luz que ellos terminan admirando. O sea, no es como que, ay, por fe está bien paicote. No, no es por fe, tú terminas admirando, tú terminas viviendo esto. Acompáñame, ya con estos dos pasajes terminamos, a Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dios me decía, Rubén, mucha gente aquí tiene un llamado de tiempo completo. Es necesario que me empiecen a obedecer más en las instrucciones para que pueda desarrollarlos mejor. Lucas 22, versículo 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, ¿qué? Confirma a tus hermanos. Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, fíjate bien, aquí está hablando de alguien que conoce a Dios y está declarando que no lo conoce, no está anunciando la virtud. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a entrar en una prueba. Dios dice, yo he rogado que tu fe no falte. Cuando tú salgas de esta bronca, ¿qué? Confirma a tus hermanos. Ahora acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. Ahorita te voy a explicar los dos juntos. Juan 21, 15 en delante. Ya con esto terminamos. Dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quizás tú no quieras ir. Fíjate bien, vamos a comprender estos pasajes. Llega un momento en el que Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué? Vienen pruebas para ti, pero no te preocupes, yo he pedido que tu fe no falte. Cuando tú salgas de esa bronca, cuando tú salgas de esas pruebas, ¿qué le pidió Dios a Pedro? Ve y confirma a tus hermanos. ¿Qué significa la palabra confirmar? Es algo similar a testificar, a confirmar. ¿Sabes qué? Si hay broncas en el mundo, pero Dios sí te saca adelante. ¿Sabes qué? Yo viví esto en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, pero Dios me sacó adelante. Y empiezas a confirmar a tus hermanos que están teniendo experiencias similares a lo que tú viviste. Por eso en el libro de Juan se le acerca Jesús a Pedro y le dice: ¿me amas? ¿Por qué le pregunta que si lo amaba? Porque esto solamente se hace por amor. Solamente es por amor, por agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Entonces Dios le dice a Pedro: mira, si tú me amas, yo te voy a pedir que tú vayas, dice, y apacientes a mis corderitos. Corderos son personas recién nacidas en Cristo. ¿Qué significa apacentar? Tranquilizar, quitar la alarma, crear una paz y una estabilidad en ellos. Si tú vas y anuncias las virtudes de Dios, tú vas a apacentar a estas personas. Y luego dice: pastorea a mis ovejas. ¿Qué significa pastorear? Traer una guianza, guiarlos a la casa de Dios, guiarlos a la presencia de Dios. Entonces fíjate bien, cuando Pedro fue rescatado de una vivencia difícil, Dios le dijo: yo quiero, Pedro, que por amor tú aprendas a apacentar y aprendas a pastorear a tus hermanos. Confírmalos, diles: yo ya no sabía qué iba a hacer, ya no había puerta delante de mí, mi Dios me sacó adelante. Una persona que esté pasando por situaciones adversas y tú le hables de esta manera, ¿qué crees que le va a suceder? Ahora, proféticamente nuestro Dios nos dijo hoy: sus palabras serán como un fuego que encenderá los corazones. Cada domingo yo estoy soltando esas palabras a tu vida, a tu corazón. Dios dice: ya no es suficiente, ahora que ellos también empiecen a soltar esas palabras. Mucha gente dice: es que ¿qué voy a decir? No sé tanto. No necesitas saber mucho, necesitas querer mucho, amar mucho. Necesitas realmente preocuparte por ver cómo está viviendo la otra persona. Yo me acuerdo que había un vecino que estaba igual y no llegaba y yo pensaba: pues llegará su tiempo de conversión. Y un día me dice el Espíritu Santo: sal. Era muy temprano, un sábado. Salgo y volteo hacia la izquierda y veo a la mamá asomada por la ventana, así como con los ojos llorosos, bien rojos. Y Dios me dice: hazlo por ella. Me dice: ella está sufriendo. Me dice: ella no sabe si su hijo va a regresar, si no va a regresar, si le pasó algo. No sabe nada. Me dice: está en angustia total. Me dice: vi, predícale de mí. Mira, nomás salí así. Yo creí que iba por unas cosas al coche. En la ventana, más de media hora predicándole. Por la ventana, ni a ella se le ocurrió abrirme la puerta, ni a mí se me ocurrió decirle: ábreme la puerta. O sea, era tal el momento. Y ella me decía: es que me siento más tranquila. Y yo de ahí me agarraba y le decía: sí, es que Dios es paz, no se preocupe, mire, le decía: es sábado y aquí estoy bien completo, y su hijo también va a cambiar. Yo estaba confirmando a esta persona, le estaba dando testimonio, pero yo no entendí en ese momento que yo ya era un sacerdote y ya era un rey para Dios. Yo no entendía el fuerte efecto que ya tenían mis palabras, porque estaba intercediendo entre Dios y esa persona.
¿Quieres darle el mejor regalo a la gente que amas? Preséntales a Jesús. Eso fue lo que dijo mi papá. Me dijo: Rubén, de toda la lata que diste, pagaste todo con esto. Me dice: gracias por traer a Jesús a la casa. Tú no sabes cómo era la casa. Era esa casa que decían: 2 años les doy para que se separen todos. Medio año para que el muchachito lo veamos en la barandilla. Esa niña no se va a casar, está toda amargada. Mi hermana está casada y tiene 2 hijos. Y si era cierto lo que decían y lo que veían, la tiniebla también es notoria. Pero ahorita, y te lo digo de parte de Dios, tal cual, nosotros somos el ejemplo a seguir para todas las 2 familias. Mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, mi hermana y tu servidor, somos el ejemplo a seguir. Cuando antes decían a los más chiquitos: ah, síguele, para que seas como Rubencito, ándale, síguele. Ahorita es: ponte a orar a ver si. Esa es la diferencia. Velo desde la perspectiva de luz, velo desde la perspectiva correcta. Yo recuerdo que un amigo me decía: Rubén, mi abuelita se está muriendo, no conoce a Jesús, ¿qué hago? Le decía: ¿cómo que qué haces? Pilas. Le dije: vete para el hospital y preséntale el evangelio ya. Es que me da pena, es que no es que. Le dije: ok, fíjate bien. Le dije: tú vas a cargar esto toda la vida. Que pudiste haber ido, pudo haber aceptado y no te atreviste. Le dije: ¿qué prefieres, la pena de ahorita o la carga del día de mañana para siempre? Sí, cierto, ¿verdad? Dije: si tú, porque estaba llorando y me decía: es que no me atrevo, pero es mi abuelita la que en vacaciones grandes siempre estábamos en su casa, la que nos daba el dinero, la que nos ayudaba, que mis papás nos pegan, ella nos defendía. Le digo: pues con más razón. Dije: con más razón, si la amas, dale esto, preséntale a Jesús y asegúrate dónde va a estar ella por la eternidad. Te he dicho, por último, te voy a dar algo más. Juan, Evangelio de Juan, ahí estamos, capítulo 15, versículo 12. Dice lo siguiente: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Te hago una pregunta: ¿quién de aquí quiere ser amigo de Dios? Obvio, ¿verdad? ¿Quién de aquí comprende qué significa ser amigo de Dios? Todos somos servidores de Dios, pero amigos de Dios. Cheque la Biblia. Abraham era amigo de Dios. Fíjate cómo le fue en la tierra. Aquí Dios está diciendo: si tú pones tu vida por tus amigos, dice, tú vas a ser mi amigo. Más adelante dice: el siervo no sabe lo que hace su señor, pero el amigo conoce todas las cosas. Dicho de otra manera, si tú buscas más presencia de Dios, si tú buscas más unción en tu vida, si tú buscas más revelación de Dios, eso se obtiene con amistad. Con amistad. Dios dice: si tú das tu vida para otros, hay una amistad entre tú y yo. Te empiezo a platicar todas las cosas. Ya no es como: ay papá, ¿qué decisión voy a tomar aquí? Por favor dime, ya tengo 15 días y todavía no entiendo. No, va a ser que Dios te dice: mira, aquí le vas a hacer así, 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 y de esta manera, y yo acomodo esto así, así. Soy tu amigo, ya te eché el tip. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿qué conlleva poner la vida por los amigos? Que quizás en lugar de descansar un sabadito en tu casa en permanencia voluntaria, 3, 4 peliculitas, en lugar de que te duele el cuello y la espalda, pues que tú digas: voy a ir a ver a tal persona que yo sé que está necesitando, le voy a invitar a un cafecito y me voy a aferrar a que conozca la luz admirable. Le voy a explicar, le voy a dar testimonio de lo que yo he estado viviendo. Y voy a asegurarme que conozca a Jesucristo de manera personal. Dios dice: ese es un amigo mío, esa es una amiga mía, el que está poniendo la vida por los demás. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.
Próximo domingo en el siguiente local continuamos con este tema, pero de manera muy distinta. De manera muy distinta, para bien. Cierra tus ojos, por favor, vamos a levantar oración. Cierra tus ojos y abre tu corazón, iglesia. Este es un mensaje que al inicio puede ser confrontativo, porque te saca de tu confort y como que te llama a evangelizar. No lo veas como confrontativo, velo como el mensaje que necesitas para ayudar a la familia de Dios. Vamos a orar. Bendito Rey, Señor, nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú nos has dejado una encomienda escrita en tu palabra. Señor, sabemos que nosotros estamos aquí en tu casa y te conocemos de forma personal, porque alguien anunció tus virtudes a nosotros, porque alguien dio de su vida y dio de su tiempo, Señor, para hablarnos a nosotros. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú pongas el querer como el hacer en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu esté suministrando todo nuestro ser, esté guiándonos con esa instrucción clara y precisa para evangelizar, para añadir a tus hijos a la casa, Señor. Iglesia, Dios dice, comprueba que esta palabra es verdadera. Muchas personas que se sentían estancadas, Dios dice, con este mensaje te liberas. Solamente ve y anuncia mis virtudes. Dios dice, ve y comprueba que yo estoy contigo. Recuerda que la fe sin obras es muerte, iglesia, no produce. Y nosotros estamos aquí en la tierra para producir para Dios. A eso vinimos. Por ello fuimos rescatados. En este momento yo entiendo que Dios va a empezar a poner en la mente de varias personas por quién ir, a quién invitar a la iglesia. Dios dice, disfrutarás cuando veas a esa persona aquí a tu lado adorándome y conociéndome de forma personal. ¿Por qué no exaltas al Señor en esta tarde? ¿Por qué no levantas tus manos? Dice, Señor, te quiero bendecir, Padre. Gracias por todo, Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Dile ahí en tu lugar, gracias, Señor. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Todo es para ti, Señor. Todo recibe, Señor. Recibe, Señor. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Bendito Padre. Iglesia, lo que escuchaste el día de hoy son caminos espirituales. Si tú andas por esos caminos, obtendrás lo que Dios te ha prometido. Es importante que tú sepas que el día de hoy Dios ha traído una luz nueva, una luz distinta a tus ojos, a tu manera de ver la vida. Si tú te encaminas en esto, Dios, fíjate bien, está prometiendo un gozo inefable. Es el tipo de gozo que decía, y puesto el gozo por delante. Recuerda un momentos en tu vida donde te sentías sumamente gozoso, sumamente gozosa por causa de la presencia de Dios.
Y eso es lo que Dios te está prometiendo, que va a volver. Dios los bendiga, nos vemos el miércoles de 7:30 a 9, próximo domingo en el tercer local a las 11 de la mañana. Dios los bendiga, amén, amén.